Señor Jesús les bendiga, hermano, en esta hermosa hora. Le damos gracias al Señor, hermanos, por la oportunidad que nos da de estar una vez más en su casa de oración. Considero, hermano, de que cuando nos acercamos venimos con hambre y sed, hermanos, de la palabra de Dios, y el Señor en su misericordia nos lo concede, hermanos. Así como le pedimos por el pan de cada día, hermanos, material, así también en lo espiritual. Así de que, hermanos, se ha llegado el momento de compartir la palabra, de meditar en ella. Pues hacemos bien, hermanos, en estar atentos para poder atesorarla y posteriormente, hermanos, hacer uso de ella mientras está en nuestro corazón. Sean bienvenidos todos en el nombre del Señor Jesús, y les invito, hermanos, que se pongan en pie y abran sus sagradas escrituras, hermano, en la carta a los Hebreos, en su capítulo 4, verso 12. 4:12 de la carta a los Hebreos. Ahí cuando lo tengan, hermanos, me dicen un amén. Y dice así en el nombre del Señor Jesús: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. Acá nos habla, hermanos, acerca de la eficacia, el poder que está en la palabra de Dios. Y cuando decimos la palabra de Dios, hermanos, sabemos a qué nos referimos exactamente: a lo que es de Él. Porque hoy en día, hermanos, mucha gente dice hablar de la palabra de Dios, pero habla de sí mismo. Muchas personas dicen: Dios me ha dicho esto, y hablan de su propio corazón. Dicen: así dice el Señor, y es palabra de ellos. Nada que ver con la palabra de Dios. Entonces, hoy en día, hermanos, la palabra de Dios siempre se escucha, pero no en todas partes. Es lo que nosotros repetimos muchas veces, hermanos, como que fuera lo mismo que repetimos, pero es la verdad, es la realidad. Hay unas palabras, hermanos, que usan los hombres cuando se refieren a la falsedad. Hay unas palabras que repiten los hombres cuando se refieren a la mentira, cuando algo no es auténtico. Cuando hay un buen doctor y hay un doctor que es estafador. Cuando hay, hermanos, una persona que ofrece un oficio solamente por lucrarse sin poderlo. Hay muchas personas, hermanos, que para detallar o para demostrar la falsedad o la mentira, usan una palabra y dicen: ese es charlatán. Así dicen acerca de la mentira. Alguien que finge ser, hermanos, usado por Dios y no lo es, viene a ser un charlatán. Eso lo pueden buscar ustedes en el diccionario. Entonces, a la falsedad, a la mentira, al engaño, a lo falso, a lo que es fantasía, se le llama así.
Entonces, pero la palabra de Dios, en realidad, hermanos, la palabra de Dios, mire lo que es la palabra de Dios. Por eso les digo yo que la palabra de Dios se escucha todavía sobre la tierra. Mientras la iglesia, mientras el cuerpo del Señor esté sobre la faz de la tierra, siempre va a haber palabra de Dios. Y si la palabra de Dios es poderosa, ahí va el detalle. Si la palabra de Dios es poderosa, como dice acá lo que hemos leído, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mire todo lo que hace la palabra. Si la palabra de Dios tiene ese poder para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón, y dice que es más cortante que toda espada y que penetra hasta el alma, hasta partir el alma, entonces, ¿por qué será que en muchos lugares no hay cambio? Ahí está la respuesta. Es porque ahí no se alimentan de la palabra de Dios. Es porque ahí no hay palabra de Dios, sino que ahí hay palabra de hombre. Pero donde se escucha la palabra de Dios, sí hay resultados, porque la palabra de Dios es tan poderosa que hace su trabajo. ¿Qué es lo que hace la palabra de Dios? La palabra de Dios es tan poderosa que transforma la vida de las personas. ¿Y por qué hay mucha gente que dice que es cristiana, que es hija de Dios y que tiene muchos años de estar en X congregación y que dice que allí hay bendición de Dios, que se mueve el Espíritu de Dios, si no hay cambio en su vida? Entonces ahí no hay palabra de Dios, sino que es palabra de hombre. Hay palabra de falsos profetas, palabra de falsos maestros, y todo lo que es falso no proviene de Dios, sino que viene del adversario, del enemigo, del diablo. Entonces aparentemente es palabra de Dios, pero si no hay un cambio en las personas, no se alimentan de la palabra de Dios, sino que están comiendo hojarasca, algo que no nutre, algo que no alimenta. Espiritualmente la gente está desnutrida, y no así desnutrida, sino que está muerta en delitos y pecados. Solo es el cadáver, solo es los huesos, no hay vida donde no hay palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Cuando dice viva es porque hace obra, no es muerta. Y dice eficaz es porque se ven los resultados, se ven los frutos. Veamos lo que dice, hermanos, el Salmo 19. Salmo 19, 7. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Y cuando una persona, hermanos, no hay cambios en su vida, cuando en una persona no hay cambios, está comiendo plástico, está comiendo cartón, está comiendo engaño, no se alimenta. Pero cuando la persona se alimenta de la palabra de Dios, sí está fortalecida, sí está, hermanos, bien nutrida, sí está, hermanos, bien robusta. Hay un cambio, hay una diferencia con aquel que se alimenta bien a aquella persona que solo pasa con sopa Maruchan, que solo pasa con cosas sintéticas, que solo pasa con chatarra. Se llena el vientre, oiga, se llena el vientre, o sea, es decir, el estómago, se llena el estómago, pero no se está alimentando. Lejos de alimentarse,
se está desnutriendo. Lejos de alimentarse, se está enfermando. Pero aparentemente está comiendo, se está alimentando con la chatarra, con lo sintético. Y a la mayoría de gente pues le gusta eso, ¿verdad? Lo ficticio. Ahora en este tiempo muchas cosas, hermanos, que son dañinas y que no nutren, no alimentan, no hacen nada, solo llenan el vacío. Pero cuando es un alimento saludable, sopas. Y dice para los hebreos, legumbres. Y dicen los médicos, carnes rojas prohibidas, producen cáncer, arruinan el colon. El pollo, aunque sea carne blanca, ya está quedando descartado también, ya está quedando descartado porque viene con hormonas, con silicona y cuántas cosas, hermanos, artificiales para que aquel pollo se ponga bien frondoso y bien grueso de carne, pero a puro, nosotros decimos químicos, pero no son químicos, son otros materiales para hacer creer a la gente que hay mucha carne, mucha pechuga, pero todo eso enferma. Entonces venimos al caso de que tal vez el pescado es más nutritivo, y ya que, hermanos, en la palabra aparece que el pueblo de Israel habla de comer pescado, y que habla del pescado y el pescado, y dicen que el pescado es la carne número 1, pero aún de todas esas, no todas, sino que algunas. Entonces, yo hago este enfoque, este análisis para que veamos que depende de la alimentación, así está el ser humano. Entonces, en la vida espiritual también así. Aparentemente la gente se alimenta de la palabra de Dios, pero no hay un cambio, no hay fuerzas para dejar el pecado, no hay fuerzas para combatir el pecado, no hay fuerzas para caminar, no hay fuerzas para hacer lo bueno. Entonces esta persona está anémica, y si es posible no anémica, sino que tiene leucemia. Si es que al principio hubo temor de Dios, pero como no fue nutrida con la palabra genuina, con la palabra de Dios, no creció, no se desarrolló, mucho menos da fruto. Pero la palabra de Dios dice aquí en el Salmos 19:7, la ley del Señor es perfecta. Y ahí vamos lo que hace la palabra de Dios. La ley del Señor es perfecta, que convierte a las personas. Ya no son lo mismo. Entonces, ¿qué de aquellas personas que dicen yo soy cristiano también? Y lo ve igual que una persona que no teme a Dios. Yo soy cristiano también y habla igual que el mundo. Yo soy cristiano y tiene las mismas costumbres del mundo. Yo soy cristiano y tiene mañas del viejo hombre. Entonces esta persona quiere decir que no le gusta alimentarse de la palabra, y cuando decimos que no le gusta, la oye pero no la pone por obra. Entonces por eso no ha habido un cambio, y esta persona está raquítica. Pero si la persona se alimentara de la palabra de Dios, hubiera un cambio en su vida. Usted conoce a un hermano, usted conoce a una hermana que actúa y camina y su testimonio es como del viejo hombre o de la vieja mujer. Esta persona, hermano, no ha habido un cambio con la palabra de Dios, no ha habido un cambio en su vida por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no la pone por obra, no la vive, solo la escucha, pero tira al suelo la palabra de Dios, tira en tierra la palabra de Dios. Entonces dice así, cuando una persona, hermanos, en realidad está saboreando y aprovecha la palabra de Dios, esta persona, hermanos, tiene un cambio. Dice, la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Está hablando de cambios, el poder que hay en la palabra de Dios. Mire, el poder que hay en la palabra de Dios. La palabra de Dios hace cambios, hace transformaciones en la vida del hombre. Y sigue diciendo, los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. O sea, la alegría es, hermanos, el fruto o es el efecto, hermano, de la bendición de Dios. La alegría, el gozo, hermano, es un efecto de la bendición de Dios.
de un bienestar. Entonces, como la persona que vive la palabra de Dios siente la virtud, la bendición de Dios, entonces esta persona por ende pasa alegre, no pasa entristecida. Sigue diciendo, el precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos, lo hace sabio, no tropieza. En todo tiempo anda como de día, no comete errores, no le va mal, no mete el pie a un hoyo, no se vuelve a ir al abismo, hermano, y así no comete, hermanos, locuras, porque sus ojos alumbran a causa de los mandamientos. El precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos, el temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos justos. Entonces, miren, hermanos, todo lo que hace la palabra de Dios. Bueno, esa es una parte para enfocar lo que hace la palabra de Dios, el poder que hay en la palabra de Dios. Es tan importante. Hermano, aunque a las personas, oiga la comparación, aunque a las personas no les guste la palabra de Dios, pero sí es eficaz, como lo dice acá. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Pero para aquel que la toma, para aquel que la agarra, así como podemos decirlo, ¿verdad? Para aquel que la toma para sí, para aquel que la aprovecha, es viva y eficaz. Hay frutos, hay buenos resultados. Aunque a la gente no le guste, pero si la toma, la come, la digiere, esta persona empieza a ver resultados. ¿A quién de nosotros nos gustan las sopas? De mora, de chipilín, de espinaca, sopa de cabeza de pescado, sopas y sopas y sopas. Mire, hermano, estuviéramos bien chapudos y no nos durmiéramos en el culto. Pero como solo papa frita con mayonesa nos gusta, huevo en el desayuno, huevo en el almuerzo y huevo en la cena, por eso es que se nos duermen las manos, puro colesterol. Pero lo importante es estar lleno del estómago, decimos nosotros. ¿Se da cuenta cómo nos engañamos a nosotros mismos muchas veces? A veces las circunstancias y a veces nuestros gustos. Pero si tomáramos sopa de frijoles con pito, aunque nos duerma el pito, pero bien vitaminado, que consumiéramos unas 3 sopas en la semana, hermano, estaríamos en otras condiciones. Afuera la anemia, afuera la pereza, afuera el dolor de cabeza. Yo lo estoy ilustrando materialmente para que veamos el efecto que hace la palabra de Dios. Pero digamos, ¿nos gusta la sopa? No, a mí no. Sopa de res, no, muy chuquillosa. Sopa de pescado, peor. Sopa de pollo no me gusta. Solo lo sólido. Entonces, por eso es que así está nuestra salud. Digo yo, como ejemplo, usted verá si así es cierto. Entonces dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos. ¿Y para qué sirve la espada? Y en este caso la palabra de Dios como espada, ¿para qué es? Para cortar lo malo, para hacer morir lo terrenal. Para eso es la espada, para eso es la palabra de Dios. Más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir lo que no se ve, lo que está oculto en el corazón del hombre, lo que nosotros no reflejamos, lo que nosotros no mostramos, lo que el hermano y el vecino y el pariente, el familiar no puede ver en nosotros, sino que solamente Dios observa nuestra conducta privada. El Señor observa nuestro proceder, qué hacemos cuando estamos fuera, hermano, de la congregación. Lo secreto que usted tiene y lo que yo tengo, dice la palabra que ella lo descubre. Mire, ya han habido ocasiones, muchas veces,
Que cuando la palabra de Dios ha venido, el hermano o la hermana se pone en pie y testifica: hermanos, eso es para mí, porque a mí me sucedió, empieza a llorar. O otro hermano testifica y dice: hermano, la palabra ha venido para mí porque yo estuve viviendo esto. Entonces, eso es lo que la palabra hace. Eso es lo que la palabra hace. Es como una lupa. Empieza a examinarlo a uno, y usted y muchas personas dicen: porque le contaron, porque vieron. No, pues sí, hasta de esas predicaciones hay, porque ven y porque le cuentan y porque andan averiguando la vida de esas predicaciones hay también. Pero la palabra de Dios sí hace efecto cuando es de Dios, que sin saber la persona está recibiendo la palabra del consejo y está corrigiéndole lo que no está bueno. Eso es lo que es eficaz. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Está hablando de lo más interno, de lo que está bien cubierto, de lo que no se ve. De eso está hablando, de lo oculto. Lo habla en un sentido literal, pero se refiere a lo más íntimo del corazón del hombre. O sea, de lo que hace a ocultas. Si está enamorando a una mujer en lo más secreto, y que lo hace, hermano, con disimulo, con una máscara. Si está robando y haciéndose como que no está robando. Si su conducta afuera, hermanos, es como de inconverso, de una persona que no temía a Dios, y cuando se presenta como santo. Eso es lo que la palabra de Dios descubre. Esto es lo que la palabra de Dios señala. Señala, hermano, el estado y la condición del hombre. Y cuando la persona entiende que es Dios quien está hablando a su vida, viene esta persona y cambia. Y dice: el Señor me ha descubierto, delante de Él estoy desnudo. Entonces la persona, hermano, empieza a cambiar. Pero hay otra actitud. Cuando la persona ya no tiene nada con Dios, hermano, está cauterizado el corazón, ya le da lo mismo oír palabra de Dios. Sea esta, hermanos, rígida, sea esta veraz, sea esta fuerte, pero la persona ya no tiene nada que perder. El consejo es para los que estamos en el camino. Que veamos que al Dios que nosotros servimos, hermanos, no necesitamos andar un espía, no necesitamos andar un detective, no necesitamos andar cámaras de seguridad detrás de nosotros para que nos anden monitoreando o controlando, sino que sabemos que a quien servimos y la palabra de Dios que está en nuestro corazón es la que nos dicta: estás haciendo mal, hiciste mal, porque la palabra de Dios está en nuestro corazón, en nuestra mente. No se refiere a que usted va a andar la Biblia en un maletín, la Biblia en la cartera, ahí anda la palabra de Dios. La palabra de Dios está en nuestra mente, en nuestro corazón, y esa es la que a nosotros nos frena, no nos deja descarriarnos, no nos deja precipitarnos, no nos deja correr, no nos deja desbalancearnos, no nos deja pecar, no nos deja cometer errores. La palabra de Dios, mire qué eficaz, hermano. Solo la palabra de Dios es la que nos custodia a nosotros. La palabra de Dios es la que nos cuida. La palabra de Dios es la que nos redarguye. La palabra de Dios es la que nos instruye. La palabra de Dios es la que nos enseña. Mire todo lo que hace la palabra de Dios. ¿Se da cuenta la importancia y el gran valor que tiene la palabra de Dios? Mire todo lo que hace por nosotros. Qué bonito todo lo que hace por nosotros la palabra de Dios. Nos endereza, nos corrige, nos cuida, nos da inteligencia, nos hace perfectos, nos causa alegría. Todo eso hace la palabra de Dios. ¿No se alegran ustedes por eso? Todos los beneficios que trae obedecer la palabra de Dios. Pero sigamos. Y disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada. Está hablando de la palabra de Dios. Está hablando de la palabra. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Eso es lo que es la palabra de Dios. Pero donde se mueve
donde se escucha, donde se oye, donde se comparte, donde uno se alimenta de la palabra de Dios. Pero donde no hay palabra de Dios, ahí no hay regla, ahí hay desenfreno, ahí hay oscuridad, ahí hay tiniebla, ahí no hay fruto, ahí no hay nada bueno. Por eso es que usted va a ver en otras congregaciones que no hay cambios. Dicen y no son. Y por causa de mucha gente que dice que es la palabra verdadera, la doctrina verdadera, el evangelio, es vituperado por aquellos que dicen que son y no son. Dice la palabra que profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Entonces, hermanos, si no hay un cambio, es porque ahí hay palabra de hombre, palabras lisonjeras, palabras aduladoras, voz de hombre y no de Dios. Y eso es lo que le gusta a la humanidad. Vaya a ver, hermanos, los cines. No entrar a los cines. Acuérdese de los cines. Cómo le gusta a la gente la mentira. Ver actores que está llorando, que le pegaron, que le mataron, que le robaron, y la gente llorando por la mentira. Le gusta ver los actores, le gusta ver la mentira. Se llena, se abarrotan. La gente le gusta que le hablen mentira. Vaya a ver los payasos, todo lo que dicen chistes, puras mentiras. La gente se ríe y le gusta. Todo lo que es mentira, hermano, la gente se aglomera porque le gusta que le estén dando mentiras. Pero la palabra de Dios, que es viva y eficaz, es verdadera, es pura, es limpia, no le gusta, porque es una lámpara encendida que alumbra lo más profundo del corazón, lo que el hombre tiene oculto, las costras, la suciedad que está escondida, le alumbra y el hombre no le gusta. Pero donde hay palabra de Dios es como una antorcha encendida, como una lámpara, donde nadie se puede esconder. Y si pretende esconderse, la palabra de Dios lo saca. Veamos lo que dice, hermano, Jeremías 23, 29. Jeremías 23, 29 dice así. Esta es una porción, hermanos, que el Señor compara, hermanos, también su palabra para el pueblo de Israel, para que entendiese el pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel pues no hacía caso a la palabra de Dios, hacía caso omiso. Dice: no es mi palabra. Mire, ¿qué es la palabra de Dios? No es mi palabra como fuego, y el fuego es devorador, hermano, el fuego es devorador. Hay mucha gente que le gusta hablar de la palabra de Dios. Mucha gente que se viste como hermano. Mucha gente, hermanos, que le gustan los buenos saludos como hijos de Dios, como creyente, como cristiano, como evangélico, como querramos decirle. Le gusta fingir, pero dentro de su corazón, hermanos, hay pudrición, hay maldad, hay engaño, hay mucha malicia. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios ya le echaron a las espaldas desde hace tiempo. Pero el que teme a Dios obedece. Mire cómo dice: no es mi palabra como fuego, dice el Señor. ¿Qué es la palabra de Dios? Dice que es como fuego, y el fuego es abrasador, el fuego es devorador, el fuego quema toda la maleza. ¿Y qué será? ¿Y por qué será que a la gente no le quema la maleza la palabra de Dios? ¿Por qué la gente no cambia? ¿Por qué la gente no cambia sus actitudes de mentir, de robar, de aprovecharse, de ser, hermanos, vividor? Hay personas, hermanos, que se infiltran a las casas de oraciones porque quieren vivir a costa de todos los hermanos. Hay personas que quieren ser pastor porque quiere venir a pedir diezmo. Hay personas que quieren ser líder porque esta persona piensa vivir dentro de la iglesia aprovechándose de los hermanos. Hay personas que se fingen ser hermanos, porque viene con otros intereses. Miren, hay mucha maldad en el corazón del hombre. Y esta persona nunca ha cambiado. Entonces, hermano, esta persona, si no obedecen, si no ha cambiado, es porque no pone en práctica la palabra de Dios. No hay temor de Dios. ¿Y por qué no hay cambio? Porque rechaza la palabra de Dios. Cuando una persona, hermanos, obedece a la palabra de Dios, hay cambios. Porque mire, ¿quién puede resistir el fuego? Prendámosle fuego, hermano, a la casa. ¿Cree que no se va a quemar? Se queman.
Mire, grandes edificios, se funden los hierros, las columnas y vienen para abajo. El fuego devora todo, el metal, el hierro, todo lo funde. El oro, para darle forma, lo funden, queda como líquido. La plata también, el hierro también, el acero también, el vidrio también, todo lo funde el hierro. La piedra también lo funde el fuego, al hierro lo funde el fuego, hermanos. ¿Qué es lo que no funde? ¿Qué es lo que no quema el fuego? Hasta el agua es devorada por el fuego. Cuando Elías, hermanos, ofreció aquel sacrificio al Señor, dice que llenaron la zanja con, ¿cuántas cantaradas, hermana Eunice? 12 cantaradas o 7 cantaradas. Ayúdeme, hermano Milker. ¿Cuántas cantaradas, hermano? Le echó de agua a la zanja. ¿Cuántas fueron, hermano? Mira algo bien sencillo y ya se me olvidó. Hermana Cinti, que sabe. ¿Cuántas cantaradas de agua le echaron alrededor de la zanja en aquel sacrificio? 12 cantaradas. Y el fuego dice que venía bien abrasador cuando clamó Elías al Señor, que por tu palabra he hecho esto, para que se den cuenta que solamente hay un Dios verdadero en Israel. Y dice que el fuego lamió el agua. ¿Qué no devora el agua? ¿Qué es lo que el fuego, hermano? Perdón, ¿qué es lo que no devora el fuego? Todo. ¿Habrá algo que no devore el fuego? El fuego lo consume todo. Por eso el Señor se toma ese atributo, dice que Él es fuego consumidor. No hay nada que resista al fuego. Y porque hay gente que no cambia, sencillo. ¿Cree usted que la gente es más poderosa que la palabra de Dios? No, cuando la persona cierra sus oídos para no cambiar, no cambia. El Señor no hace obra porque Él no quiere. Cuando la persona no quiere, el Señor pues le da la espalda, no hace la obra. Así de sencillo. No es que el hombre sea más fuerte que Dios, que Él hace lo que Él quiera. No, como ve la soberbia, el Señor ya lo toma en cuenta. Pero sí, cuando la persona está con sed de justicia, cuando la persona anhela agradar a Dios, esta persona sí va cambiando con la palabra, porque la pone por obra. Mire, no es mi palabra como fuego, dice el Señor, y como martillo que quebranta la piedra. Mire lo que es la palabra de Dios, como martillo que quebranta la piedra. Dijo una hermana, yo soy más duro que esta piedra, cuando se iba a hacer un campo blanco, la hermana Margot, hace años. Yo soy más dura que esa piedra, porque muchas rocas había en el patio de ella donde se hacía culto. Pero como ella dijo que era piedra, estaba fácil, porque la palabra de Dios dice que quebranta la piedra. Con que el agua quebranta la piedra, gotera continua en tiempos de lluvia y la mujer de ciudad son iguales. La gotera continua en una peña, hermano, hace un agujero, lo traspasa de punta a punta. Si está aquella gota. ¿Y qué cree usted de las grandes erosiones que hay en las zonas costeras, de grandes rocas, de grandes peñas? Se las está comiendo el agua, tanto golpear. Con que el agua se come la piedra, ya no se diga el martillo. Mire qué tan poderoso es el martillo, qué tan poderoso es el fuego. ¿Y cómo es que la persona no cambia si la palabra es tan poderosa? Es porque la persona ha cerrado sus oídos, ha cerrado su corazón. Entonces por eso es que no hay cambio. ¿Por qué si la doctrina es buena, el hermano no cambia? ¿Por qué si la doctrina es sin leuda, porque la hermana no cambia? Sencillo, porque ha cerrado sus oídos. Así de fácil, ¿no? ¿Y por qué hay hermanos buenos y hermanos malos? ¿Y por qué hay hermanos que están en la gracia, hermanos, conforme, como dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús? Pero esto es para los que no andan conforme a la carne. ¿Por qué hay hermanos conforme a la carne y hermanos conforme al Espíritu? Si solo hay palabra de Dios que quebranta la piedra, si solo hay palabra de Dios que es como fuego abrasador, si solo hay palabra de Dios que penetra el alma, el espíritu, los tuétanos, ¿por qué no cambia el hermano? ¿Por qué anda conforme a la carne? Sencillo. Y sigue diciendo: por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice el Señor, que hurtan mis palabras, cada uno de sus más cercanos. Dice el Señor: he aquí yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho. He aquí, dice el Señor, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y les cuentan y hacen
errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice el Señor. Miren, analicemos algo, hermanos. A la carne por naturaleza le gusta el pecado. A la carne por naturaleza le gusta la libertad. A la carne por naturaleza, de un solo así, hablándolo rápidamente, le gusta el pecado. Y cuando alguien empieza con palabras mentirosas, con palabras lisonjeras, es un hecho que aquello se va a empezar a llenar. No sé si me entienden. Cuando la persona empieza a hablar palabras lisonjeras, cuando la persona empieza a hablarle bonito como le gusta, cuando aquella persona empieza a hacerle lado al pecado, cuando aquella persona empieza a besarle la mano a su prójimo, a decirle amor, a decirle te quiero, a decir cariño, a sobarle la espalda, hermano, cuando por un error en vez de sancionarlo empieza a felicitarlo, que es valiente, cuando una persona empieza con esa actitud, es lógico que aquello se va a empezar a llenar. Porque aquí sí ya me está gustando cómo están hablando, dice la persona. Aquí ya me permiten pantalones, aquí ya me permiten enamorar, aquí ya me permiten reconcilio, aquí ya me permiten esto, a mí ya me permiten ir a darme una paseadita, entonces ya me está gustando, porque la carne es lo que apetece esas cosas. Pero cuando hay palabra de Dios, hermano, la espada de Dios está como una espada de dos filos, así que lo que el Señor puso en el huerto cuando sacó a Adán. Espadas que se revoloteaban. Y aquí dice cómo es la palabra. Más cortante que toda espada de dos filos. Para cualquier lado que se haga, lo agarra la palabra. ¿A dónde se puede esconder el hombre? Entonces, mire lo que hacían los profetas en Israel. Tener dormido al pueblo, tenerlo engañado, tenerlo satisfecho, tenerlo contento, y decían paz, liviandad, va a haber bendición, va a haber abundancia, no va a haber destrucción, y le venía lo contrario, porque ellos hablaban palabra de ellos. Pero cuando hay palabra de Dios, hermanos, es diferente. Veamos otro textito acá, lo que hace la palabra de Dios. Mire lo que hace la palabra de Dios. Isaías 29:15. Isaías 29:15. Veamos. Dice así: ay de los que, estamos hablando de la palabra de Dios, de nadie más estamos hablando, no que del poder de la palabra de Dios, lo que hace en nuestras vidas, lo que corrige nuestras vidas, lo que nos transforma, lo que nos mantiene derechitos, sin que lo cojo salga del camino. Mire todo lo que hace la palabra de Dios. Por eso es importante que le demos la reverencia, la importancia, hermano, que le pongamos a la palabra de Dios. Qué importante, valga la redundancia, es poner en primer lugar la palabra de Dios, porque eso es todo en nuestra vida. Dice así: ay de los que se esconden, 29:15 de Isaías. Ay de los que se esconden del Señor encubriendo el consejo, o sea, la palabra. Que la echen de menos, que no la ponen por obras, se andan ocultando. Y sus obras están en tinieblas. Y dicen: ¿quién nos ve y quién nos conoce? Dicen: ¿y quién nos ve y quién nos conoce? Yo lo hago en lo más oculto. Vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá de su hacedor: no me hizo? Dirá la vasija de aquel que la ha formado: no entendió. Así, mire, vuestra perversidad ciertamente será reputada, dice. Ay de los que se esconden del Señor encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas. Y dicen: ¿quién nos ve y quién nos conoce? Nadie se da cuenta. Yo me disfrazo bien. Y se esconden. Pero ¿qué dice? Que el Señor va a reprender, va a sacar a la luz eso. Y más adelante dice, mira, hermano: vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero.
O sea, va a salir a la luz. El Señor va a hacer lo que se merece. La justicia va a aplicar con aquel que se burla de la palabra de Dios. Y en el 31, acá mismo, mire, en el 31, al lado derecho de su paginita: ay de los hijos que se apartan, dice el Señor, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Ay de los que se apartan y en lugar de buscar consejo en mí, toman cubierta. Ay de los hijos que se apartan, dice el Señor, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo, o sea, se cubren de pecado. ¿Ya han oído ustedes ese dicho? Que alguien, para tapar un pecadito, agarra otro pecado. Dijo una mentirita y para que no lo descubrieran, dice otra mentira más grande. Y para que no lo descubran, tiene que inventarse otra mentira. ¿Qué pasó con el caso de nuestro hermano David? Mandó a traer a la mujer de Urías Eteo para vivir con ella, para acostarse con ella. Pero después viene y quiso, como ya había cometido una faltota puedo decir yo, para cubrir aquel pecado, como dice acá, ay de los hijos que se apartan, dice el Señor, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Esa es la trayectoria de la persona que no deja o no permite que la palabra de Dios, que es viva y eficaz, haga obra en sus vidas. Esta persona día con día, si no escucha palabra de Dios, lo que está escuchando es consejo del maligno, y esta persona pretende cubrir su pecado con otro pecado, y cubre su otro pecado con el otro pecado, y va cobijándose, se va tapando y se va tapando, pecado con pecado, pecado con pecado. Entonces, quería cubrir el pecado David, porque se dio cuenta. Betsabé le dijo: fíjate que estoy embarazada. David le mandó a decir, y entonces le dijo al oficial: mándame a Urías, que se venga a dormir a la casa. Quería tapar para que el esposo se acostara con su esposa y dijera que había quedado encinta, pero él se quedó afuera de la casa. No quiso entrar, y le dieron un aviso al rey y le dijo: rey, Urías no entró a la casa a dormir. Le estaba saliendo mal todo. Entonces pónganlo al frente de la batalla y ustedes retrocedan cuando esté lo más fuerte para que él muera. Y lo consiguió. Añadió otro pecado. Así es la persona que no quiere poner por obra la palabra de Dios. Un pecado lo quiere tapar con otro pecado. Un pecado grande lo quiere tapar con otro más grande. Y entonces el Señor toma consejo contra él y le da la sentencia. Veamos de lo que yo estoy diciendo aquí ahorita. Veamos lo que dice primer libro de Reyes 14. Primer libro de Reyes 14. Primer libro de Reyes 14:5. Dice: mas el Señor, aquí no es David, ya vamos a leer el pasaje de David. Aquí es de una persona que se deleitaba en el pecado, al igual que su esposo, cuando ambos se ponen de acuerdo. Hermano, ese es el problema cuando en una pareja de cristianos, lo bueno es que haya una lucha, el bien contra el mal. Pero lo malo es cuando la pareja se pone de acuerdo para hacer lo malo, como Ananías y Zafira, que se pusieron de acuerdo en mentir, se pusieron de acuerdo en sustraer de lo que era de Dios, de lo que le habían prometido al Señor. Eso es lo malo. Aquí Jeroboam y su mujer se pusieron de acuerdo para cometer vileza, para cometer pecado, para desagradar al Señor. Se pusieron de acuerdo. Y entonces la mano de Dios había empezado a arreciar contra el rey de Israel. Y aquella mujer, hermano, no hallaba la solución al problema y quería, hermano, voz de Dios, quería consejo de Dios, pero habían añadido pecado tras pecado, pecado tras pecado. Pero la palabra de Dios, que no puede ser burlada, que lo descubre todo y lo pone en su orden, esta mujer no hay otra cosa que visitar al profeta Ahías.
Y dice que se disfrazó. Mire, esta mujer, hermano, desde luego pecaba. Mire, qué curioso hermano. Mire, un paréntesis. Qué curioso. La gente que se deleita en el pecado, que se burla de la palabra de Dios y que no quiere atesorarla y no quiere cambiar, quizá es porque no conoce al Dios que nosotros adoramos, porque al Dios que nosotros servimos sabemos que es un ojo que Él ve, está en todo lugar y que ve en lo más oscuro y que ve en lo más secreto de las cámaras. Cuando digo cámaras, no es las cámaras de vigilancia, no que de los cuartos, de los dormitorios. Y esta mujer dice que se disfraza y se dispuso a ir a ver al profeta Ahías, sabiendo que era vidente de Dios, sabiendo que era profeta de Dios, sabiendo que Dios le hablaba al profeta y sabiendo que Dios, entonces quizás no sabía. Cuando la persona no cambia su actitud es porque no conoce cómo es el Dios verdadero. No conoce que Él es omnisciente, que es omnipresente y que es omnipotente. La persona no conoce que Él es omnisciente, o sea que todo lo sabe. La persona cree que no sabe que el Señor es omnipresente, que está en todo lugar. Ahorita ya está en el culto en la popa, vámonos para Arce a ver qué hacemos. Ahorita el Señor ya está en el culto con los hermanos, vamos a ir para la playa, no nos va a ver. La persona no sabe o no cree que el Señor es omnipresente. Esta mujer se disfrazó y desde el momento que entró, el Señor ya le había revelado. Y para esto que el profeta Ahías ya no veía, estaba viejo y no veía. El hermano ya está viejito, no se va a fijar lo que estoy haciendo. El hermano ya casi no ve que usa lentes y todavía con los lentes no ve. Pues puedo hacer lo que quiera, pero quien está viendo es el Dios Todopoderoso. El hermano no se dio cuenta, ni llegó al culto, no se dio cuenta. Y está sentado en el comedor y echándole el ojo a la hermana y viendo que el hermano no lo vea. No lo ve el hermano ni la hermana porque todos gozando es en el Señor y él está con ojos lascivos, pero Dios lo está viendo. Qué terrible, ¿verdad? Saber que el ojo divino nadie se esconde. Y entonces dice, mas el Señor había dicho a Ahías: he aquí que la mujer de Jeroboam viene a consultarte por su hijo que está enfermo. Así le responderás, pues cuando ella viniere, vendrá disfrazada. Cuando Ahías oyó el sonido de sus pies, al entrar ella por la puerta, dijo: entra, mujer de Jeroboam, ¿por qué te finges otra? He aquí yo soy enviado a ti con revelación dura. Primeramente te burlaste de la palabra de Dios, ahora me querías engañar a mí, porque has jugado tanto. Mira lo que te espera. Qué duro es cuando la persona se quiere burlar de la palabra de Dios, cuando la persona se quiere burlar de los siervos de Dios, se quiere burlar del profeta, se quiere burlar del ministro, se quiere burlar del sacerdote. ¿Qué problema es? Todo llega a su tiempo. Cuando la persona está a jugar y hasta se burla. Ve y di a Jeroboam: así dijo el Señor Dios de Israel, por cuanto yo te levanté de en medio de mi pueblo y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel, y rompí el reino de la casa de David y te la entregué a ti, y tú no has sido como David mi siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos, sino que hiciste lo malo sobre todos los que han sido antes de ti, pues fuiste e hiciste dioses ajenos. Mire lo que hacía Jeroboam, lo que hacía su mujer. El Señor se lo está dando detalladito. Decías que era tu prima y los hermanos te creyeron, y era un amante que tenías. Decías que le estabas contando un secreto y le estabas dando un beso. Mire, hermanos, si es que de Dios nadie se burla.
sino que hiciste lo malo sobre los ojos, sobre todos los que han sido antes de ti, pues fuiste e hiciste dioses ajenos e imágenes de fundición para enojarme, y a mí me echaste tras tus espaldas. ¿Se da cuenta? La persona que no cambia es porque si no respeta a Dios, ¿cómo va a respetar a la gente, a los hermanos? Si no respeta a Dios, ¿cómo va a respetar a los hermanos? A mí me echaste tras tus espaldas. Por tanto, aquí que yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam, y destruiré de Jeroboam todo varón, así el siervo como el libre en Israel, y Jeroboam como ser, dice, y barreré la posteridad de la casa de Jeroboam como se barre el estiércol hasta que sea acabada. Qué palabras más duras. Como no quiere la palabra por las buenas, hoy va a querer la sentencia siempre de mi palabra. Total, que el hombre quiera o no quiera recibir la palabra de Dios, siempre la recibe. Pero que sean palabras para bien, no palabras para mal. Ese es el gran detalle. Porque la palabra de Dios no vuelve vacía. La palabra de Dios no es en vano. El que la quiera obedecer, hay fruto para vida eterna. Y el que no la quiera obedecer, hay palabra de Dios también para esa persona, pero para condenación. Eso es lo que la gente no entiende. Eso es lo que la gente no entiende. Entonces, el pasaje de David, segundo libro de Samuel, con esto termino, segundo libro de Samuel 12:7. Segundo libro de Samuel 12:7. Dice así, mire hermano. Esto es palabra de Dios. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho el Señor, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra del Señor? Sabiendo que con la palabra del Señor no se juega. ¿Por qué tuviste en poco? ¿Por qué no te acordaste? ¿Por qué no la pusiste por obra? Mire hermano, dice la palabra que David era conforme al corazón del Señor, y mire cómo le está amonestando aquí con la palabra por una falta que cometió. Ahora nosotros, siendo gentiles, que quizás no nos deleitamos como David, quizás no nos inspiramos en la palabra de Dios, no nos inspiramos para escribirle un salmo al Señor, quizás no nos inspiramos, no estamos enamorados. ¿Cómo estarán nuestras vidas delante de Dios? Aquel hombre, aquel dulce cantor de Israel, aquel hombre que el Señor había elegido conforme a su corazón, aquí le está mandando palabra dura. ¿Por qué pues tuviste en poco mi palabra? Dice el Señor, haciendo lo malo delante de sus ojos. ¿Sabe? Miren, se ve claramente que cuando la persona hace lo malo delante de los ojos de Dios es porque pone la palabra de Dios en poco. Así le dice claramente: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra del Señor, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho el Señor. Mire hermano, esas palabras son duras, y si el Señor así dijo, así va a ser. Por lo tanto, hermanos, nosotros meditemos en esta hermosa hora. La palabra de Dios, tengámosle un sumo respeto. A la palabra de Dios, hermanos, temamos para tenerlo contento. El Señor Señor lo enojó. Jeroboam lo había enojado, y en esa ocasión David enojó al Señor, porque tomaron en poco la palabra de Dios, y la sentencia era dura.
Lo que le pasó a David por aquel pecado no fue fácil. Entonces, hermanos, vale la pena esforzarnos por querer cumplir la palabra de Dios. Si el vecino no quiere, que no quiera, pero con tal que usted y yo querramos, hagámosle ánimo, hagamos el esfuerzo por agradar a nuestro Dios. No hagamos como hace nuestro vecino. Cuando digo vecino, es el que tiene a la par, simbólicamente, el que anda conforme a la carne. No estoy diciendo ahorita el que está a la par va a ver que quién es. Uno va a acusar al otro y el otro, usted es el que anda a la carne, y el que está a la par, el hermano de Eva. Así, no, la conciencia. Recordemos que la palabra de Dios dice que es como espada de dos filos. Así de que, hermanos, este consejo ha estado, hermanos, para nuestro provecho, esperando en Dios que lo atesoremos y que recordemos. Todas las palabras que digamos, Él ya las sabe. Todas las intenciones que tengamos, Él ya las sabe. Todos nuestros actos, nuestro proceder, Él los conoce. Y le dijo a aquel que le gustaba hablar de la palabra de Dios. Ese es el problema, hermano, que hay mucha gente que se oculta, se disfraza. La mujer de Jeroboam se disfrazó. David quiso disfrazarse con mandar a Urías Eteo, hermano, a dormir con su mujer, o lo puso al frente. Se esconde, pero el Señor lo saca a la luz. Ese es el problema. Nosotros no acumulemos, sino que delante de Dios estemos al día, transparentes, porque el Señor todo lo revela. Delante de Él estamos desnudos, delante de aquel que hemos de dar cuentas. Y cuando alguien se esconde en cualquier don, cuando alguien se esconde haciendo el mal con la predicación, cuando alguien se esconde haciendo el mal con la evangelización, cuando alguien se esconde, hermanos, haciendo el llamamiento para disfrazarse, para que vean que Dios lo está usando, cuando alguien se esconde, hermanos, en la oración, que se hace cultero, se hace ayunador, que quiere impresionar, si sus obras están mal delante de Dios, ahí lo que está haciendo es querer cubrir el pecado. ¿Y qué va a pasar? Dice el Señor en el Salmo: pero te reprenderé. Estas cosas hiciste. Tú veías al ladrón y corrías con él. O sea, ¿y qué tiene el malo que hablar de mis leyes? ¿Qué tiene el malo de tomar mi pacto en su boca y hablar de mi palabra? Habla bonito, pero no haces nada. Pero te voy a reprender cuando te saque a luz todo lo que tenés. Entonces, de Dios nada se esconde. Por lo tanto, hermanos, yo creo que este consejo no nos asusta. Ya conocemos, así es la doctrina, hermano. Así es la doctrina. Saquen a ese perverso, dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? El que había cometido fornicación, que había acostado con la madrastra. Saquen a ese perverso. ¿Y cómo dijo el apóstol Pedro? Esto y esto le dieron por la edad. Sí, dijo, aquellos muchachos que vienen a enterrar a tu marido, eso te van a enterrar, sáquenla. Qué duro, ¿verdad? Pero ese es el Dios al que nosotros servimos, del cual no nos podemos burlar. Sigamos adelante, hermano, con ánimos y con valor y con mucho temor. Paz del Señor Jesús.